mencionó que de los 18 millones de habitantes, 13 son las personas que están habilitadas para sufragar. Según el Consejo Nacional Electoral, existen 232 organizaciones políticas aprobadas, el cual nos replantea la necesidad de optimizar el funcionamiento de los partidos políticos. Interviene el asambleísta Cristian Hernández. Diferentes medios de comunicación. Quiero saludar en primer término el trabajo de la comisión, haber unificado varios proyectos de ley y llegar por fin a un informe que se ha puesto en conocimiento de este pleno. Resaltar sobre todo el trabajo de lo sustancial que acabó de mencionar el asambleísta Torres, que deviene de un trabajo encabezado por la Revolución Ciudadana y que termina fundamentándose en lo que debemos tener claro cuando de reformar la ley de las leyes de la democracia corresponde. Tener claro lo que categóricamente establece el artículo 1 de la Constitución de la República. Y dice, palabras más, palabras menos, que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social y democrático, cuya soberanía radica en el pueblo. Y en el pueblo se respalda la potestad de las autoridades públicas. Eso debemos tener claro para comenzar a debatir respecto de reformas al Código de la Democracia. Yo quería referirme puntualmente, más allá de reconocer el buen trabajo, como ya dije anteriormente, hay reformas valiosas respecto de los derechos de las mujeres, la prohibición de violencia, hay reformas valiosas respecto a las responsabilidades que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe tener en los procesos electorales, respecto a los porcentajes de jóvenes en las listas de candidatos, respecto a la publicidad de escrutinios que debe tener. Y hay una principal que me parece de gran importancia resaltar, la reforma a la letra B del artículo 164 del Código de la Democracia, que básicamente incorpora lo que hemos venido trabajando desde la Revolución Ciudadana por varios años. Es de conocimiento público que precisamente para hacer un daño a la Revolución Ciudadana se cambió el método de elección de escaños, del método de Hunt al método Webster. Y eso, hoy que existe una fuerza casi igual a la de la Revolución Ciudadana, como la de la bancada de ADN, y ahí valoro aún más las palabras del asambleísta Torres cuando dice que hay que legislar no en función de la coyuntura política, sino en beneficio del pueblo. Y en este tema hay que considerar sobre todo la representación que tiene el pueblo en sus autoridades elegidas. Y esta reforma dice textualmente que la votación total de cada lista se dividirá para la serie de números 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente en la proporción aritmética de la serie, hasta obtener tantos cocientes como número de escaños a asignarse. Es regresar al método de Hunt. Y precisamente para no estar en apuros, en acuerdos de última hora, es necesario que la ciudadanía pueda tener este método, que además se aplica en varios estados, en varias repúblicas, y que consideramos desde el ideal para que las autoridades y los escaños se asignen en función de este método que otorga mayor representatividad al pueblo. Luego, señor presidente y señores asambleístas, quiero referirme a un tema aún más importante, que creo que nos debe poner a pensar, y ojalá con la anuencia de la presidenta y del presidente de la Asamblea también, de la presidenta de la comisión me refería, se pueda incorporar y considerar lo que tanto daño nos está haciendo. Hoy, a los que no son parte del oficialismo y seguramente o probablemente mañana a los que ya no son oficialismo. Por eso es importante, y es la tercera vez que ratifico esto, de no legislar en función de una coyuntura política, sino en función de un bien superior, los ciudadanos, la democracia. El artículo 424 de la Constitución de la República establece que la jerarquía de las normas está encabezada por la Constitución, y eso quienes somos abogados lo conocemos desde los primeros años de nuestra hermosa carrera. Pero la Constitución recoge un tema importante, que los convenios internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma, o quizás cuando hablamos de derechos humanos,
mayor jerarquía respecto de la Constitución. Y en el artículo 426 ordena a las autoridades públicas, jueces, juezas, servidores y servidoras públicas a considerar o a ponderar los tratados internacionales en materia de derechos humanos y aplicarlos de forma directa e inmediata. Uno de estos tratados internacionales de las que el Ecuador es parte es la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el artículo 23 desarrolla lo que conocemos como derechos políticos. En el numeral 1 del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos se detalla, se define lo que implican estos derechos políticos. Y en el numeral 2 me voy a permitir leer para tener la claridad sobre este tema. Dice claramente lo siguiente: la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, los derechos políticos, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en materia penal. Y esta parte voy a repetir. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos a los que se refiere el inciso anterior por razones de condena por juez competente en materia penal. Y hay un caso importante que tuvo bastante relevancia a nivel de Latinoamérica, esto de la sentencia en el caso Petro Urrego versus Colombia, que se emitió el 8 de julio del 2022. Una autoridad administrativa como lo que acá representa el Tribunal Contencioso Electoral, le destituyó al alcalde de aquel entonces, Gustavo Petro, y además le privó de sus derechos políticos. Y en esta sentencia la Corte es clara, y voy a leer solo la parte pertinente por razones de tiempo. En el párrafo 94 la Corte recuerda que los derechos políticos no son absolutos, de forma tal que su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones. Sin embargo, la facultad de regular o restringir derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional, el cual requiere el cumplimiento de determinadas exigencias que, de no ser respetadas, transforman la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. La Corte reitera que el artículo 23, número 2 de la Convención es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que un órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción, por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución a una persona por su inconducta social, en el ejercicio de la función pública o fuera de ello. Para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido, solo puede serlo por acto jurisdiccional, sentencia del juez competente en el correspondiente proceso penal. Para concluir, presidente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara, y hay que recordar que, de acuerdo al artículo 2 de la Convención de Derechos Humanos, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarios para hacer efectivo tales derechos y tales goces. En conclusión, señor presidente, tenemos, y esta es una valiosa oportunidad que tenemos todos, insisto, acogiendo las palabras de la asambleísta, tenemos que legislar para cumplir con los tratados internacionales. Existen 4 normas en el Código de la Democracia que le otorga a los jueces administrativos, a los vocales del Tribunal Contencioso Electoral, la facultad de destituir o restringir derechos políticos. Entonces, o les hacemos jueces penales a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, o renunciamos a lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o reformamos estas 4 normas. Puntualmente, suprimir el antepenúltimo párrafo del artículo 270 del Código de la Democracia, suprimir el primer párrafo del artículo 278 del Código de la Democracia, suprimir el primer párrafo del artículo 279 de la Ley Orgánica Electoral y derogar el último párrafo del artículo 279 de la Ley Orgánica Electoral. Haré llegar las observaciones con la debida fundamentación, señor presidente. Espero que la comisión pueda acogerla de resolver eso el pleno.
Gracias y devuelvo la palabra a Soto. Escuchamos la intervención del asambleísta Cristian Hernández.